Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a estar viendo una porción muy conocida. Hemos escuchado quizás ya muchas predicaciones basadas en estos versículos bíblicos. Pero más sin embargo, el Espíritu Santo es infinito y habla de diferentes maneras. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, les dije. Y versículo 16 al 19. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Perdón, es el capítulo 16. 16:13 es. Cuando lo tengan, hermanos, me avisan con un amén. Bueno, le damos lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. En esta mañana quiero hablarles acerca de el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia. Nosotros, cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de algo firme, de algo estable, de algo sólido, de algo que no se mueve fácilmente. Un árbol, por ejemplo, un árbol con raíces profundas. Un árbol con raíces profundas, vienen vientos, tempestades, tormentas y todas estas cosas que derriban árboles. Y los árboles que no tienen su fundamento, sus raíces profundas,
son aquellos árboles que vemos un siguiente día después de una tormenta, los vemos tirados, porque cayeron, no pudieron soportar el viento recio que sopló contra ellos. Pero el árbol que está bien plantado, que tiene sus raíces profundas, soporta y está muy bien. Y entre esos árboles se conoce uno como lo es la palmera. La palmera ha soportado los huracanes, que los huracanes han levantado casas, han levantado carros, han levantado trailers, tantas cosas. Mas sin embargo, la palmera allí está y parece que está destruida porque quedó tendida en el suelo. Pero al rato la palmera poco a poco se va levantando y vuelve a tomar su lugar. Y la razón por que la palmera resiste tanto es que su raíz es profunda, y han descubierto que la palmera, su raíz va hacia abajo hasta que encuentra una roca, y cuando encuentra esta roca, la raíz va por bajo de la roca y abraza la roca. Entonces, por eso es que entre todos los árboles, la palmera es la única que ha podido soportar los huracanes y ella permanece firme. Les decía, parece que está quebrada, parece que está muerta, mas sin embargo la palmera, como tiene sus raíces profundas y ha abrazado la roca que ha encontrado, por lo tanto, no la pudieron destruir los vientos, la tormenta ni el huracán. Un edificio, una casa, cuando una casa tiene un fundamento malo, cuando viene un temblor, cuando estas cosas sacuden, los temblores sacuden la tierra, y las casas que no tienen buen fundamento son esas casas que se caen, o esos edificios grandes que usted los ve, que los sacan por los medios de comunicación, hasta los han grabado cuando esos edificios vienen para abajo. Pero otro edificio estaba a la par y aquel no se movió. Es porque uno de ellos, el que quedó firme, el que quedó allí, tenía su fundamento fuerte, su material era una calidad buena, y el otro era lo peor. Entonces por eso no pudo resistir lo que trajo el temblor o lo que sacudió a la tierra. Por lo tanto, por eso es que, conociendo estas cosas, Jesús quería saber cuál es el fundamento de la iglesia. Si bien es cierto que las tormentas botan edificios, los vientos o los huracanes botan edificios, botan árboles, la iglesia es semejante. Si la iglesia no tiene un fundamento sólido, pues la iglesia fácilmente es destruida. Pero damos gracias a Dios, porque Dios siempre ha estado con la iglesia. Han pasado siglos y siglos y siglos, y la iglesia sigue adelante hasta el día de hoy. Y nosotros somos parte de esa iglesia también. Y ahora como este pequeño remanente, los que tenemos algunos años, nos hemos dado cuenta que esta iglesia, el enemigo ha mandado huracanes, ha mandado eurocleones, como el que sufrió Pablo allá en el mar, tantas cosas que han venido, pero Alfa y Omega, como es iglesia de Dios, no es iglesia del hombre, la iglesia de Dios permanece, porque Cristo es el fundamento de esta iglesia. Hemos creído que Jesús es el fundamento de esta iglesia, y Cristo siempre la va a sostener siempre. Mientras nosotros no saquemos a Jesús, Él será el fundamento, y venga lo que venga, la iglesia va a estar estable. Pero si nosotros sacamos a Jesús, entonces Jesús dejará de ser el fundamento, y cuando vengan las tempestades no vamos a soportar nada. Pues tenemos que estar nosotros siempre dispuestos y luchando para que Jesús sea siempre el fundamento de nuestras vidas.
Y como hoy estamos ya, nosotros entramos al mes de la familia, pues no quise quedarme atrás. No quise quedarme atrás sin hablar esta mañana también acerca del fundamento de la familia. El fundamento de la familia debe de ser Jesús. Debe de ser Jesús. Si el fundamento de la familia es Jesús, entonces, lógico, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, entonces nos damos cuenta que todo lo que tiene un buen fundamento, un fundamento sólido, un fundamento profundo, que llega hasta lo firme, donde están las rocas. Si usted recuerda, Jesucristo fue bien claro cuando habló acerca de la estabilidad como iglesia. Dijo que mencionó dos hombres, uno prudente y el otro imprudente, que uno construyó sobre la arena y el otro construyó sobre la roca. Y que el que construyó sobre la arena, cuando vinieron vientos y ríos y tempestades, la casa desapareció. Pero el que construyó sobre la roca, vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron ríos, vino lo mismo. Pero permaneció. Habló de lo mismo, de que el fundamento de una iglesia no debe de ser nadie más, sino que solamente debe de ser Jesucristo. Y el fundamento de la familia, para que una familia sea estable, para que una familia tenga amor, para que una familia crezca siempre, no olvidando los principios y valores, pues tiene que tener siempre el fundamento como el único, que es Jesucristo. Jesucristo. Si Jesús es el centro de la familia, entonces Jesús siempre será el centro de nuestra iglesia. Porque las iglesias estamos compuestos de familia. La iglesia está compuesta de familia. Anda alguno por ahí solo, pero que a rato tiene familia. No sé, me doy a entender. Anda alguno por allí todavía como pájaro solo, que no, volando sin rumbo y sin dirección, pero al rato encuentra y hace nido. Por lo tanto, para todos es la palabra de Dios, porque cuando venga el momento de hacer el nido, la persona ya está preparada. Entonces, debemos de estar claros entonces que el centro de nuestra familia debe de ser Jesús. El fundamento de la iglesia, les decía, Jesús les pregunta primero, ¿verdad?, a los discípulos, los llama solos. Él quiere tener un momento especial con ellos. Él quiere encararlos a ver si de veras ya están listos. Y quiere saber qué convicción, qué fundamento tienen ellos. Y por eso les dice, ¿qué dice la gente afuera? ¿Quién de ellos dicen que yo soy? Y ellos respondieron, pues uno de los profetas, uno Jeremías, bueno, Bautista, bueno, cualquier profeta. Pero como que a Jesús eso no le interesa. A mí me interesa que ustedes me digan quiénes soy, quiénes ustedes piensan que soy yo. Y yo quiero basar mi mensaje en el versículo 18. Porque cuando Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto,
sobre esa verdad que tú has dicho, sobre esa verdad que tú has declarado, sobre esa potencia de verdad que tú has dicho en este momento, sobre esa verdad, sobre esa palabra, yo edificaré mi iglesia. Y la palabra es Cristo mismo. Y Cristo mismo es la roca inmovible. Por eso Él dijo, sobre esta roca, sobre esta verdad que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia. Entonces significa que la iglesia tiene uno de los fundamentos más sólidos que cualquier organización puede tener. Porque es Cristo Jesús. Él dijo, sobre esta verdad, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Sobre ese fundamento, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo andan las familias afuera? Pues así anda la iglesia. Cuando usted como familia camina por allá, pues usted representa a la iglesia. Usted representa el cuerpo de Cristo. Yo represento, cuando ando con mi familia, donde quiera que estemos, nosotros representamos la iglesia de Jesús. Nos ven como familia, sí, pero representamos la iglesia. Y así como nos ven como familia, nos ven como iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros representamos la iglesia como familia? ¿El centro es Cristo Jesús o el centro son otras cosas? Hay muchas cosas alrededor nuestro y cosas de suma importancia. Pero no hay nada más importante que sea Jesucristo como centro, como la prioridad en nuestro hogar, en nuestras familias. Entonces, ¿cómo andamos afuera? Dicen, esa familia es como una antorcha caminando. Es como una lumbrera. Sin duda, ellos pertenecen a una iglesia. Cuando en las familias el centro es Cristo. Sin duda, dice la gente, por mala que sea. Pero ven, dice, sin duda, ellos es una familia cristiana. De seguro se han de congregar en alguna iglesia. Y cuando hablamos en alguna iglesia, no estamos hablando en cualquier edificio donde llega un grupo de gente. Porque hay muchos grupos que nos dan un buen testimonio porque se echan un cigarrito. Se echan una cervecita de vez en cuando hay una fiestecita por ahí familiar. Esa familia no representa al cuerpo de Cristo. Esa es una sinvergüenzada, hombre. ¿Cómo va a representar el cuerpo de Cristo? De ninguna manera. El centro, cuando uno es una familia, el centro Jesús, su testimonio es verídico. No hay tacha alguna. De alguna manera. No digo que el hermano está hablando de perfección. De ninguna manera, ni por ser que estoy hablando de perfección. Ni por cerca, ¿verdad, hermano William? Como decía el hermano William el jueves. Ni por cerca estamos hablando de perfección porque nadie es perfecto. Solo Dios. Pero cuando estamos hablando de que el Cristo es el centro, entonces como Cristo es el centro, Cristo es el que guía. Cristo es el que conduce.
Eso da a mostrar entonces que las familias tienen un fundamento sólido. Un fundamento sólido. Pero imagínense entonces cómo estamos si Cristo no es el centro de nuestras familias. ¿Cómo estamos si Cristo no es el centro de nuestro hogar? ¿Cómo estamos entonces? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo nos ven cuando andamos caminando afuera por el shopping o por cualquier o por la playa? Viendo la naturaleza. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo lo ve la gente a nosotros? ¿Cómo nos quedamos sorprendidos con muchas cosas? ¿Cómo lo ve la gente a nosotros? ¿Cómo nos ve como familia, hermanos? ¿Cómo nos ve como padres? ¿Cómo les ve como madres? ¿Cómo los ve como hijos? ¿Cómo los ve como esposos, como esposas? ¿Cómo nos ve la familia, la gente afuera? ¿Cómo nos ve? ¿Dirán lo contrario? Si dicen lo contrario, hay un tiempo en que la iglesia puede purificarse. Hay un tiempo el que nosotros tenemos cuando dicen lo contrario para santificarnos y poner un fundamento, porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanzas. El problema es que no podemos ir con ese jueguito porque no sabemos cuándo se acaba la vida. Ese es el detalle. Entonces, podemos tener, les decía, muchas cosas alrededor nuestro, pero sobre todo, hermanos, todas las cosas importantes que nosotros vemos y cosas que nosotros en verdad necesitamos y que son necesarias, Hay tantas cosas en esta vida que son necesarias para nosotros y que tenemos que preocuparnos por ellas. Tenemos que luchar por alcanzarlas. Son importantes. Pero déjeme decirle que todas esas cosas nos van a ayudar solamente mientras estemos aquí en la tierra. Más allá no nos van a ayudar para nada. Y es lo más importante para nosotros. Lo que viene después de la muerte. Lo que viene después de esta vida aquí en la tierra. Eso es lo más importante para cada ser humano. Porque se trata de una eternidad, hermanos. De una eternidad, de una vida sin fin que nunca se va a acabar. Nunca va a terminar. Y dependiendo de nosotros, si el centro de nuestras familias, de nuestro hogar, de nuestras vidas es Jesús, con seguridad que nuestra eternidad será en descanso con Cristo Jesús. Pero si nuestro centro, que es Cristo Jesús, no lo es, corremos el riesgo que después de que partamos de esta tierra, estemos una eternidad sufriendo para siempre. Ese es el riesgo. Por eso Jesús habló de un fundamento que todo cristiano, que toda familia, que todo ser humano debe de preocuparse porque ese fundamento lo tenga cada uno de los que estamos aquí. Si en cada uno de los que estamos aquí ese fundamento es Cristo, vamos a tener siempre una iglesia firme y estable. Nadie cuando escuche rumores de guerra, chismes, todas estas cosas, nadie se va a alarmar porque Cristo es el fundamento de esta iglesia.
Cuando el Cristo, ese Cristo que hizo esta pregunta, cuando ese Cristo maravilloso es el centro de nuestras familias, nuestros hijos van a aprender a caminar con Dios. Van a aprender a adorar a Dios. Van a saber que cuando hablamos de adoración, no simplemente significa el momento que venimos aquí y levantamos nuestras manos y adoramos al Señor. Nuestros hijos van a aprender que la adoración son las 24 horas del día. Que donde quiera que ellos están, su caminar es un camino de adoración, porque están caminando con Cristo, están rechazando. Mire, hemos llegado a tiempos difíciles, hemos llegado a tiempos, lo que la Biblia menciona que iban a llegar a estos tiempos, y vienen tiempos peores. Si nuestros hijos no les enseñamos hoy que nosotros podemos, ¿qué será del día de mañana cuando nosotros ya no lo estemos? Si a hoy, como dicen por allá, puras cachas, con dificultades, ¿verdad? Con dificultades. Y porque están los padres animando, pero ¿qué del día de mañana que ya no lo estemos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué entonces del día de mañana y que las cosas van a ser más difíciles? ¿Van a ser adoradores nuestros hijos? Si el centro es Jesús en nuestros hogares, ellos aprenden a adorar las horas que estamos en casa. Las horas que estamos en casa, ellos aprenden a caminar, a adorar, porque el centro es Jesús. Las órdenes, las leyes, los decretos en el hogar, allí está quien los da, que es el Cristo de la gloria. Nadie le quita la orden a otro. La autoridad. Nadie le quita la autoridad a otro, porque todos están sujetos a una sola autoridad. Por lo tanto, nuestros hijos, si el centro de nuestras familias, si el fundamento es Cristo Jesús, entonces nuestros hijos aprenderán a respetar, porque eso es lo que se cuesta, es lo que está costando ver en estos tiempos, el respeto. El respeto, y usted no sé si se ha fijado, pero que el respeto se ha perdido, hermano. Nuestros muchachos pasan allá a la par de uno y ni pillo, dicen. ¿Es Cristo el centro de nuestras familias? Cristo es caballeroso, es caballero. Él tiene ética, tiene principios, tiene valores. Y lo transmite a nosotros. No podemos nosotros abandonar los principios y valores que nosotros ya hemos aprendido para podernos conducir en este camino que a veces se torna muy difícil. Si una persona no tiene principios, no tiene valores, fácilmente se puede salir del límite. Cuando ustedes lo acusan falsamente,
Si usted lo acusan y lo llevan a un jurado, a un juicio, y usted va injustamente y es llevado a ese lugar por nada, no ha cometido nada, pero lo llevan. Pero los principios que ha aprendido a mantenerse tranquilo, eso lo ayudará a que salga con su rostro en alto, no teniendo de qué avergonzarse, porque usted tiene principios. Pero si no tiene principios, de todas maneras, no debía nada. Pero como se puso, no tiene principios, se enojó y ya lo mató al que lo acusó. De todas maneras, lo van a meter preso. Entonces, los principios son necesarios mantenerlos vigentes. ¿Por qué les decía? Porque una iglesia con fundamento debe de mantener sus principios y valores, creyendo en que Jesucristo está siempre con uno. Si la palabra de Dios está en las familias, si en la familia, como el centro es Jesús, si en la familia se enseña la palabra, si en el hogar se enseña la palabra, en ese núcleo familiar se discute, se aprende, entonces los muchachos cuando salen, ellos tienen el conocimiento, el pleno conocimiento de que Dios está con ellos y que Dios es el centro. Entonces, cuando nuestros hijos son llamados aquí a este lugar a predicar la palabra de Dios, sus hijos no tendrán temor porque saben de qué van a hablar. Oiga, pero si llamamos a un muchachito que venga a predicar la palabra de Dios, pero en su casa no se le ha enseñado la palabra de Dios, tiene un temor porque no sabe de qué va a hablar. Piensa que va a hablar de Juan Luis Guerra y todas esas cosas.